Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Vamos a conversar de un tema que me parece muy interesante porque profundiza en una industria en temáticas de descarbonización. Muchas veces, y la mayoría lo hablamos en términos generales, eh, desde el punto de vista de las empresas entrevistadas, pero en este caso el foco está en una industria. Nos acompaña para conversar de eso nuestro co-conductor que ahora viene entrevistado, Daniel Vercelli, cofundador y managing partner de Manuya, que ustedes saben es una empresa de consultoría estratégica en sostenibilidad basada en Chile y de alcance global. Y Daniel también es cofundador de Ambition Loop, tiene mucha experiencia en el mundo corporativo, en Coca-Cola Company, la americana, que está en todos los países del mundo. Y bueno, aquí estamos, pues, Daniel, para que nos contéis de este evento que organizaron, que tuvo por nombre Diálogos para la Carbono Neutralidad en el sector marítimo chileno. Pero te saludo primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Alex? Qué bueno verte y escucharte. No, muy bien, aquí con ganas de entender un poco la lógica, Daniel, porque, claro, uno dice, las empresas se preocupan de sus alcances uno 2 y 3, los famosos scope uno 2 y 3, pero a veces no pueden hacer nada, influir ellas solas, por muy grandes que sean, en una industria completa. En este caso, la industria marítima eh, que opera con compañías mundiales, digamos, llegando a Chile, saliendo, y dentro de su cadena tienen quizás estos proveedores que les dan los servicios marítimos de transporte que no son tan carbono neutrales, entonces les complica a ellos en su cadena, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hace para que esto fluya y cuáles son los planes, cuál fue la recepción, los invitados? Cuéntame todo lo que tú quieras y un poquito esta duda que me asaltó. Súper. Mira, partamos, si te parece, déjame dar un poquitito de contexto, ¿sí? Para que la gente pueda entender de alguna manera por qué este tema es importante y por qué es importante para el mundo y en particular también para Chile. Cuando hablamos de la industria marítima local, de la industria marítima global, perdón, de el sector transporte marítimo, que es fundamental para la economía global, estamos hablando de un sector que, si fuera un país, estaría top 5 más o menos entre los países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad de transporte obviamente se basa en su gran mayoría hoy día en tecnologías de barcos que usan combustibles fósiles, ¿no? Entonces, hay una necesidad de ocupar esos combustibles, hay un efecto, un impacto de ocupar esos combustibles y la economía global se mueve a través del mar, ¿sí? Se calcula que el 90% de las cosas que nos rodean pasaron por el mar en algún momento, ya sea que son bienes y productos que usamos, ya sea que son cosas que comemos o que tomamos, ya sea que son insumos para fabricar otras cosas acá, etcétera, ¿sí? O, caso contrario, también nuestras exportaciones. Obviamente, mucho de lo que producimos acá se va al mar y a través del mar llega a su mercado de destino. Entonces, este es un sector clave para el funcionamiento de la economía global, pero es un sector que tiene este impacto, como te decía, que sería el equivalente a un país en el top 5 de las máximas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, frente a la crisis climática que se tiene que resolver a través de la descarbonización y de dejar de emitir este tipo de gases y por lo tanto dejar de usar combustibles fósiles, bueno, hay un desafío y es un desafío que tiene ese doble impacto, ¿no? El impacto por un lado ambiental, pero por otro lado un impacto económico. ¿Y por qué un impacto económico? Porque resulta que dado cómo funciona el transporte marítimo y dado sus impactos, etcétera, lo que nosotros vemos y tememos es que en algún minuto
a países como Chile, se les empieza a generar una desventaja competitiva en el ámbito del comercio internacional en mercados en el hemisferio norte particularmente. Imaginemos la siguiente situación. Imaginemos que somos un productor de acero y exportamos a Inglaterra. Hoy día Inglaterra tiene sobretasas impositivas para las importaciones en función de cómo viene su huella de carbono para las importaciones de acero, aluminio y cemento. ¿Por qué? Porque Inglaterra está pidiéndole a sus productores locales que eleven los estándares de producción para minimizar su impacto. Entonces, la forma de hacer que ellos no tengan una desventaja competitiva respecto de productores en otros países que no tienen esa regulación es a través de ponerle un impuesto. Vámonos a la Unión Europea. La Unión Europea tiene un mecanismo que se llama un mecanismo de ajuste de precios y de carbono en frontera, que para hacerlo en simple, va a llegar un barco a Rotterdam y va a decir, ¿usted qué trae? Supongamos, voy a poner una industria cualquiera, ¿sí? Vino. ¿Y de dónde viene? De Chile. Ah, eso es lejos. Y vino en barco, sí. Ah, sus emisiones. ¿Sabe qué? Acá hay un impuesto. O tiene una restricción para entrar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista europeo miran el mundo y dicen, oye, tenemos vino acá en Francia, tenemos vino en España, tenemos vino en Italia, estamos trayendo vino de Chile y eso tiene un impacto en emisiones de CO2. ¿Sabe qué más? Eh, o usted llega limpio, entre comillas, o va a tener dificultades espantante, no solamente por el tema ambiental, sino también para que países como Chile no nos terminemos generando una desventaja competitiva, producto de que internamente los productores hacen todo lo posible por descarbonizarse. Me atrevo a citar el ejemplo de Concha y Toro, que conozco bien, y perdón la mención, pero además Concha y Toro fue parte de este evento, No, y ellos oye, no decían hay muy problema claro si que lo que tienes que hacer con Chitoro es mandarme una cajita de vino después de la mención y quedamos bien, ¿no? O sea, ahí quedamos arreglados. Tú lo gestionas, ya, sigamos. no, no, pero ellos estuvieron en el evento que hicimos en Chile, porque hicimos un evento de esto en Chile y otro después en el canal de Panamá con Ujú. la industria americana. Y ellos decían, mira, nosotros hemos ido reduciendo las emisiones de todos nuestros procesos productivos, logística en el interior de Chile, el manejo del campo, etcétera, pero resulta que las emisiones del transporte se mantienen constantes, ¿no? Y por lo tanto, en términos proporcionales, son cada vez mayores por botella, ¿no? ¿Cuántas Mm. emisiones de una botella tienen que ver con el transporte marítimo hacia los mercados de destino? Entonces, se empiezan a generar estas posibles fuentes de desventaja competitiva que creemos que también son un factor por el cual hay que hacerse cargo de acelerar la descarbonización de esta industria. Y cuando hablamos de esta industria, hablamos no solamente de los barcos, sino que hablamos también de la infraestructura portuaria para poder ofrecer combustibles alternativos, el manejo mismo de las embarcaciones menores que asisten en los puertos, que también deben ser reconvertidas. Estamos hablando de proveedores de energía que tienen que también desarrollar otras capacidades, empresas navieras, fabricantes de barcos, en fin, todo un ecosistema que hay que articular y que en otras partes del mundo ya está empezando a avanzar. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos tratar de ponernos al día desde el sector marítimo chileno con lo que está pasando en otras partes del mundo? Y de hecho estuvo en el evento, tanto en Chile como en Panamá, estuvo Maersk. Maersk es una empresa naviera que ha estado investigando muy fuertemente sobre uso de combustibles alternativos, que ha donado esa investigación a la industria, incluyendo sus competidores, porque entiende que mientras todos avancen, es mejor para todos, porque bajan los costos de los barcos con motores nuevos, etcétera. Y ellos ya tienen, entre barcos en operación y barcos que van a entrar a operar hasta el próximo año, 25 barcos que andan cero emisiones. La tecnología existe, ¿no? Y andan con metanol verde, etcétera. Y esos barcos van a necesitar infraestructura de carga en distintos puertos o van a haber puertos a los que no van a llegar y van a llegar a otros, por ejemplo, que sí tengan esa infraestructura. Entonces, en todo el largo de la cadena de valor del transporte marítimo, vemos oportunidades y vemos gente que está haciendo avances significativos,
y otra que tenemos que motivar para que los haga también, y ese es un poco el objetivo de estas conversaciones, tanto en Chile como en Panamá. Tú dices en todo el largo de la cadena del transporte marítimo, pero ¿qué es lo que más pesa? Yo creo que los combustibles, el uso de combustibles fósiles en los barcos es, más allá de todos los actores que Sí, nombraste, en los puertos, en todo, es lejos lo que más pesa. ¿Y hasta qué punto eso es la industria chilena? Cuando no sé qué porcentaje de la carga que sale de Chile es de empresas extranjeras, porque hoy día puede ser sudamericana nomás, o también hay otras empresas consideradas chilenas, pero en eso, ¿qué tanto puede hacer un Conchitoro para influir en esto que es una cosa como mundial? bueno, a ver, dos cosas. Uno, cuando hablamos de la cadena, también hablamos de, evidentemente, las emisiones de el barco son una parte fundamental. Cuando hablamos de toda la cadena, nos referimos a que para que un barco con una tecnología distinta pueda operar, necesita un puerto con otro tipo de infraestructura también. Esos puertos es difícil adaptar, es más difícil adaptar puertos que están metidos en las ciudades que puertos que están fuera de ciudades para eso, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene que haber proveedores de combustibles distintos, a eso nos referimos, y eso fue lo que estuvimos tratando de juntar junto con los sectores exportadores y eso, ¿no? Conchitoro hoy día, por ejemplo, enfrenta el problema de que eh, podría usar, por ejemplo, el servicio de transporte en alguno de los barcos de Maersk que son sin emisiones. Pero efectivamente hoy día eso encarece el transporte. No, y ¿Sí? te limita Entonces, logísticamente mucho, yo creo, porque no debe ser muy mientras no haya... porcentualmente muy mayoritario. No, Es no, no. De esos barcos hecho, de Maersk que utilizan el metanol verde, pues, el 90 y tanto debe ser los que no, y por lo tanto no, tú no puedes sí, estar dependiendo para un exportador grande solamente de esos barcos, de esos trayectos. no, por supuesto. Y de hecho, bueno, después de que Maersk puso órdenes por estos 25 barcos, el resto de la industria a nivel global tiene puestas órdenes por alrededor de 200 barcos. Van a haber, de aquí a 2 años van a haber 200 barcos en el mundo este, operando con metanol verde y cero emisiones. Ahora, ojo que este es un objetivo también de la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional tiene una estrategia y tiene un objetivo para llegar a la descarbonización del transporte marítimo para que sean cero emisiones netas al 2050. ¿Sí? Ujú. Ahora, todas estas cosas toman mucho tiempo de desarrollar y el 2050 está mucho más cerca de lo que creemos. Por eso es que nos parece que hay que acelerar, porque el mandar a hacer un barco hoy significa entrega en varios años más. Modificar la infraestructura para que pueda servir a ese barco es algo que toma varios años también, de obras civiles, de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, incluso para llegar a esos objetivos que tiene la Organización Marítima Internacional, necesitamos empezar a movilizar inversiones ahora, y desde el sector exportador se pueden empezar a dar señales de demanda de servicio ahora también. ¿Por qué? Porque esas restricciones que comentaba al inicio, que pueden ser una desventaja competitiva, ya están empezando a operar, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar es que no recorramos desde ya la ruta que hay que recorrer para esa descarbonización, y los tiempos de implementación de cada una de estas cosas son largos. Entonces, por eso es que creemos que hay que acelerar. Piensa nomás, tú te vas a acordar de esto. Francia 98, dupla Sasa. ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Claro. Ya. De Francia 98 a hoy pasó la misma cantidad de tiempo que falta de aquí al 2050. Yo no sé a ti, pero a mí no se me hace como que fueron veintitantos años. Mm. A mí Bueno, se me sí, hace que fueron así es siempre. 10, no sé. Si me hubierais preguntado en frío, oye, ¿y hace cuánto fue el mundial donde estuvo la dupla Sasá y qué sé yo? Yo te habría dicho 10, 15 años. No, fueron veintitantos. Bueno, pero es que se pasa muy rápido, 26, ¿no? claro, claro. Y es lo que falta de aquí al 2050. Oye, y uno de los temas que me imagino que debe ser crucial es la producción de combustibles verdes para barcos como este metanol verde. Y por otro lado, agrego que cuántas veces hemos hablado en este programa de la ventaja competitiva que podría ser para Chile para tener cobre verde, agricultura verde, Sí, pues. con todas estas ventajas comparativas que tenemos en lo solar, en lo eólico,
los vectores de amoníaco verde y de combustible e-fuels, etcétera. Pero eso como uno como que lo piensa para la producción interna, pero como dices tú, si hay que sacarlo y esos barcos no han cambiado, te mata un poquito el ejercicio, ya no eres tan verde como producto llegando al destino. Y Exactamente. vuelvo a preguntarte, esta industria de consumir cantidades importantes de combustibles verdes, yo no sé si eso va en paralelo el desarrollo con estos planes de la Organización Marítima Internacional, porque no nos vaya a pasar como en el tema de la transmisión, que instalamos una gran capacidad de generación renovable, solar, eólica, y después por las líneas de transmisión y por temas tarifarios se empezaron a complicar algunas de estas empresas solares o eólicas. Entonces, tiene que ir todo a la par, tiene que haber un gran Por coordinador, supuesto. no sé si mundial, ¿ah? Pero que todo avance, o si no, vas a tener los barcos y no vas a tener el combustible. Sí, por supuesto. Y bueno, la cosa a favor, si quieres, de esa disyuntiva que tenemos en Chile es que buena parte de la carga marítima chilena y de nuestras exportaciones, por lo menos en volumen lo más grande, está en el norte. Entonces no tenemos el problema de transmisión, de producir energía renovable y no poder llevarla o no tenemos el problema de distribución en la misma magnitud. Yo te lo Pensemos decía como una que... analogía, ¿ah? No sé Sí, si me sí, 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 entendiste, sí. de que No, no, después sí. no haya combustible. Que no haya, exactamente, no, 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 sí, a ver, y lo que tú estás diciendo es, de hecho, condición fundamental y necesaria, ¿no? Eh, pero tenemos las capacidades. Piensa, yo siempre digo que hace 140 años o por ahí, Chile tuvo 120 años atrás, una bala para alcanzar el desarrollo, que era el salitre. Hoy día tenemos cuatro o un as, ¿no? Hoy día tenemos cuatro ases y una ventaja adicional. Esos cuatro haces es, si el mundo necesita descarbonizarse, necesita energía renovable y tenemos una capacidad de producción de energía renovable más o menos importante. Si el mundo necesita descarbonizarse, necesita combustibles distintos y esos combustibles distintos se pueden producir juntando hidrógeno con la energía renovable y Chile tiene un gran potencial en hidrógeno verde. Toda esa energía se transmite a través de cables de cobre Ujú. y toda esa energía se almacena en baterías de litio. Y nosotros tenemos todas esas cosas y las tenemos además en la condición extra pegados al mar, porque para efectos de distancia de otros centros de producción en el mundo, qué sé yo, nosotros por mucho que haya una mina de Antofagasta para el interior, estamos pegados al mar, somos un tallarín, ¿no? Tenemos todas esas cosas muy cerca de los puertos y eso ayuda a que lo que podemos producir además llegue hasta el mar con muy bajo impacto, porque los traslados son muy cortitos. El tema es cómo lo sacamos del mar para afuera, ¿no? Entonces, para eso efectivamente necesitamos desarrollo de industria de energía, eh, combustibles distintos. Deja contarte una anécdota y Ujú. por qué es importante la colaboración y por qué es importante estos diálogos. Me acuerdo haber estado en la COP26 en Glasgow, en una conversación donde estaba Scott Kirby, el CEO de United Airlines, estaba el CEO de Rolls-Royce, motores de aviones, ¿sí? Estaba el Chief Sustainability Officer de Boeing y estaba la CEO de una empresa de combustibles alternativos sintéticos, ¿sí? Y resulta que a mí se me ocurrió preguntarle a Scott Kirby, oye, ¿por qué asumieron como United un compromiso de un porcentaje significativo de uso de combustible de aviación sostenible sin emisiones en un plazo relativamente corto? Si eso hoy día casi no existe, ¿no? Es El muy bajito. famoso SAF, El creo que se SAF, llama. el Claro. SAF, exactamente. Y me dice, bueno, porque si yo no asumo ese compromiso, todos estos que están sentados acá al lado mío no se activan. Ujú, Y en las cabecitas de a los lados eran el de los motores. Sí, pues yo, porque United va a pedir aviones de ese tipo, yo empiezo a desarrollar motores que pueden funcionar con ese tipo de combustible. El de Boeing, sí, y yo tengo que pensar en cómo esos aviones pueden ser capaces de llevar ese combustible distinto. Y la señora que lideraba la empresa de energía decía, bueno, esa señal de demanda es la que me permite a mí destrabar inversiones también para desarrollo. ujú, ujú. Entonces, estas conversaciones son súper relevantes porque permiten justamente empezar a poner de acuerdo
a múltiples actores de distintas industrias que intervienen en una actividad. Y en este caso los claves son las compañías navieras, los que En este dan la caso, señal inicial exactamente, pero también empujados un poco por por las sus regulaciones. clientes, ¿no? Y por Ya, sus clientes. perfecto. Los grandes exportadores, oye, sabéis que en el próximo periodo de licitación o lo que fuera, de negociación, chuta, necesito que vaya disminuyendo mi huella de carbono porque si no me quedo afuera. Y si no, el costo económico, veamos quién se lo traspasa, porque en el fondo yo sentado desde un exportador, le digo al naviero, es culpa tuya. O sea, Ujú. en sentido figurado, ¿no? Pero es un impacto que me genera la forma en que tú desarrollas el negocio. Y yo siempre he conversado en el tema de los e-fuels para los autos, que entiendo que no hay que hacer ninguna modificación al motor, se siguen usando los autos de combustión. En el caso de los barcos, ¿son barcos distintos? No, No, fíjate que incluso ¿Mm? hay barcos duales que pueden operar con dos, incluso algunos con hasta tres tipos de combustible. Y ahí hay un poquito de todo. Hay tecnologías que se están probando también, pero hay barcos que son capaces de usar dos tipos de combustible. Claro, pero duales desde el punto de vista que tienen dos motores o duales desde el punto de vista que usan indistintamente uno u otro combustible. Han habido de los dos casos, Ya. de hecho, pero para lo que se está yendo es para que existan estos barcos. Bueno, de hecho, van a tener que ser duales por mucho tiempo, porque esos combustibles no van a estar disponibles al mismo tiempo en todas partes del mundo y en todos los puertos. Claro, a eso ¿Sí? me refería yo con la producción de combustible, independientemente que tengamos estas cuatro maravillosas industrias, yo me refería más a nivel mundial por la demanda que va a haber si todas las compañías navieras empiezan a demandar combustibles sintéticos, verdes, como le queramos llamar. Es un tema complejo, ¿ah? Pero bueno, siempre Pero es eh, un tema donde aparecen oportunidades de negocio, porque efectivamente para los que vean esta necesidad y logren desarrollar soluciones, se van a quedar con un pedazo de la torta. Así funcionan los negocios de siempre, ¿no? Oye, ¿y esta motivación de ustedes? ¿Juntan estos actores acá y en Panamá? ¿Lo piensan hacer con otras industrias también? Por ejemplo, con la industria de la aviación, con Sky Airlines, con la TAM, que forma parte de diálogos para la carbono neutralidad en varias industrias o no lo tienen todavía No, definido así? el próximo año queremos seguir haciendo esto con comercio marítimo y cubrir algunos puertos del hemisferio norte. Tenemos en plan hacer algo en Estados Unidos, algo en Europa, ir al canal de Suez o algún otro en Asia y cerrar con algo en la COP 30 en Brasil, ¿no? Pero Ujú, creemos que hay suficiente todavía que hacer y en la industria marítima y ha habido buena recepción. La gente de Maersk, la gente de los exportadores, el canal de Panamá mismo, gente de los puertos, estuvo en el evento que tuvimos acá en Chile, tuvimos también gente, bueno, de la Marina, qué sé yo, pero estuvo, por ejemplo, Ramón Castañeda, gerente general del Puerto San Antonio, exportadores, estuvo con Chitoro y SQM, claro. y la verdad es que eh, hay mucho interés por hacer avanzar esta agenda y desde afuera de Chile, desde la Organización Marítima Internacional, también están poniendo el pie en el acelerador y, para ser honesto, Chile se ve súper lindo desde afuera en un montón de cosas, en términos de leyes de cambio climático, en términos de compromisos con protección de océanos, etcétera, etcétera. Acá estamos un poquito al debe. Ya, comparado con otros. Exactamente. Perfecto. Oye, Daniel, lamentablemente se nos pasó el tiempo, así que agradecerte, muy interesante lo que están haciendo y lo que nos viniste a contar. Daniel Vercelli, cofundador y managing partner de Manuya y de Ambition Loop. Nada, seguimos ahí en contacto, obviamente como conductor, pero que nos sigas contando qué hace Manuya, qué hace también Ambition Loop, para que me vengan a actualizar con Gonzalo. Alguna vez me lo presentaron, nos contaron para saber en qué están también por ese lado. ¿Ah? De todas maneras, cuenta con ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Nos- ti. nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.